Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Que muero. Yo sé que muero, Dios. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como padre me anhela. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como padre me anhelas. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Así es, chicos hermosos. Si no tenemos la vida de Cristo, morimos de verdad. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo, hoy trayendo otra de las promesas de la Biblia,
Hoy veremos promesas de Dios para la provisión. Este es el video número 4. Esta promesa del día de hoy está en el libro de los Salmos. También hoy veremos dos promesas más. Es el Salmo 23, el versículo 1 que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el Señor es nuestro pastor, podemos tener la certeza de que nada nos faltará, porque no todos saben, pero el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas de ir al infierno por nuestros pecados, también al morir murió para darnos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia a la que se refiere la Biblia es una vida sin enfermedades y sin miserias. Si el Señor no haya venido para pagar el precio por la salvación de nuestra alma, cada uno de nosotros habríamos tenido que ser expulsados de la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que se llama infierno, porque fuera de la presencia de Dios no existe nada. Solo hay un horrible vacío que enloquece y es un lugar de tormento horrible para siempre. Serían aflicciones para el alma eternamente. Por eso, si escuchas hoy su voz, no cierres tu corazón, más bien arrepiéntete y entrega su vida a Jesús. Él es quien Dios el Padre nos dio para salvarnos. Muchas personas no creen que exista el cielo o el infierno, pero el que crean o no crean no quiere decir que no existe. La Biblia dice claramente que todas las almas son de Dios, pero que el alma que pecare, ese alma morirá, y fuera de la presencia de Dios es la muerte eterna. Dios nos da la oportunidad de nacer en esta tierra con la única finalidad de que un día lo conozcamos y le entreguemos nuestra vida. Dios quiere ser nuestro Padre. Cuando nacemos en este mundo, solo somos creación de Dios. Pero Dios quiere que lleguemos a ser sus hijos y que vivamos para siempre con Él en su casa, allá en el cielo. Desde el origen de la humanidad, Dios quiso tener una gran familia de hijos. Gracias a la redención de su Hijo Jesucristo, ahora nosotros podemos tener la maravillosa oportunidad de que Dios nos adopte. Pero para eso, como primer paso, cuando nos presentan el Evangelio y nos preguntan que si queremos entregar nuestra vida a Dios, nosotros podemos decir que sí. Es como cuando un pastor viene a un lugar donde venden ovejas. Las ovejas no saben que son ovejas, solo ven que viene un pastor y las compra y las lleva a vivir con él a su casa. Eso hizo nuestro amado Señor. Él vino a esta tierra y venía por las ovejas de su Padre. Estas son el pueblo de Israel. Jesús por eso cumplió con todas las profecías que el pueblo judío conocía acerca del Mesías. Ellos esperaban al Mesías que sabían vendría para salvarlos. Pero cuando Jesús vino, se confundieron mucho, pues esperaban a un hombre guerrero, como el rey David. Y se presentó un hombre manso y humilde de corazón. Y luego los principales sacerdotes no querían creer que él era quienes los que todos esperaban. Y al ver el Señor que las ovejas de su pueblo no lo reconocieron, un día viendo en el campo a todas las personas, dice la Biblia que tuvo compasión de nosotros, porque nos vio desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Esto está en Mateo capítulo 9, versículo 36 y en Marcos capítulo 6, versículo 34. El Señor sabía las leyes espirituales de su reino y no podía pasarlas por alto. Él sabía que la paga del pecado es la muerte y que el alma que pecare irremisiblemente tenía que morir. Esto quiere decir que aquel que comete pecado está condenado a morir eternamente. Pero en las leyes también había una ley que decía que podían redimir a un condenado a muerte. La ley de redención da la oportunidad que otra persona tome el lugar del condenado y pague el precio de la deuda que condena a esa persona a la muerte.
Entonces, sin dudarlo, Jesús le dijo al Padre: voy a saldar esa deuda que existe con el mundo y contigo por todos los pecados cometidos de esas personas. Entonces Papá Dios, me imagino que le dijo: ¿estás seguro, hijo? Mira que tendrás que dejar tu forma de Dios y ser uno tan débil como ellos, y tendrás que vencer todos los enemigos que los pecadores enfrentan. Son enemigos muy feroces, como lo es la muerte, el diablo y aún el mismo sistema de pecado del mundo lleno de carne. Pero nuestro valiente Señor aceptó. Él vino como el Rey de los pastores a comprarnos, y con el más alto precio que un redimido podía esperar, ya que la paga del pecado es muerte. Así que nuestro Redentor de la misma manera tenía que morir, entregándose a cambio por nosotros. Y Jesús dijo: mi vida por sus vidas. El diablo persiguió a Jesús tentándolo para hacerlo caer en pecado y así atraparlo con las leyes de este mundo. Pero Jesús, aunque era hombre, no cayó en pecado jamás, y con ello cumplió todos los requisitos más altos de Dios, y el sacrificio fue de una oveja perfecta. Nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente con las leyes de este mundo y con las leyes espirituales de Dios. Y dice la Biblia que Jesús fue llevado como una oveja al matadero, pero lo más importante de su sacrificio fue que Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo a cambio de la redención de todo aquel que pudiera creer en él. ¿Y cómo sabemos que Dios Padre aceptó el sacrificio de su único Hijo por rescate de todos nosotros? Respuesta: porque resucitó. La muerte no lo pudo retener y con ello venció a la muerte. Y porque Él venció, ahora dejó la puerta abierta para que todos podamos pasar de la muerte a la vida eterna, gracias a Jesucristo nuestro Salvador. El rey David, también siendo pastor de ovejas, sabía que las ovejas requieren de muchos cuidados y de amor. Por eso el rey David en sus salmos nos muestra que nadie mejor que Dios cumple las funciones de proteger, sustentar y conducir al rebaño. Con el Señor usted tendrá todo lo que necesitará en la vida. Pero ¿está usted seguro de que el Señor Jesucristo es su pastor? ¿De verdad usted cree que Jesús es su Salvador? El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. No siempre en este mundo podemos ver el bien y la misericordia de Dios frente a nosotros. Pero si miramos hacia atrás antes de entregar nuestra vida a Cristo, podemos ver las maneras diferentes en que Dios siempre nos ha ayudado. Eso nos facilita el avance en esta vida, pues sabemos que a donde quiera que nos lleve el Señor, nuestro destino final es una morada de gozo eterno con Él en las alturas. Por eso esta promesa es maravillosa para todo aquel que ha entregado la vida a Jesús, porque entonces tendrá la certeza que realmente Dios es su pastor y que nada le faltará. Segunda promesa. Esta también es para la provisión y está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de cosas en esta vida, y por eso nos pide que no nos preocupemos, más bien que nos ocupemos en buscar diariamente su reino en todo lo que vivamos. Al ser ovejas del Señor, Él se encargará de que nada nos falte. Al ser ovejas del Señor, Él se encargará de que estas cosas que nos proveen de la mejor manera.
Esto no quiere decir que dejemos de trabajar y esperemos que todo nos caiga del cielo. No, no. Este cuerpo físico está hecho para trabajar. Y así como Dios encomendó tareas a Adán y a Eva desde el origen de la humanidad, así el Señor también quiere que seamos hijos responsables y que administremos bien todo lo que Él nos ha entregado en nuestra vida. Algunas personas pensamos, ¿y qué nos ha dado Dios? Mencionaré algunas cosas solamente. Dios nos dio la vida en primer lugar. Dios nos dio este cuerpo. Dios nos dio unos padres y una familia. Dios nos dio un esposo si ya nos casamos. Dios nos dio hijos si ya los tenemos. Dios nos dio un trabajo. Dios nos dio estudios si es que los tuvimos. Dios nos dio amigos. Dios nos dio la oportunidad de hacer o tener riquezas y mantenerlas. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él y obedezcamos. Dios nos dio la salvación de nuestra alma. Y así podría pasar mucho rato enumerando todo lo que Dios nos ha dado. Son tantas las cosas que nos ha dado el Señor que sería imposible contarlas todas. Por eso, en lugar de preocuparnos por todo, el Señor prefiere que nos ocupemos de buscar su reino y su justicia para que apliquemos a todo lo que Él ya nos dio. Y como resultado de nuestra obediencia, todas las demás cosas que necesitemos nos serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? En primer lugar, tenemos que saber que Dios es un rey. Por lo tanto, su gobierno es monárquico. No es democrático ni socialista, ni nada de lo que el mundo ha inventado para dirigir al mundo. El Señor es Dios y es Rey. Y dentro de su soberanía, Él dirige y gobierna con justicia, pero no tiene que depender de nadie más para dirigir toda su creación. Él es el único, es real y todopoderoso. Él es el eterno. No tuvo principio, no tiene fin. Él es para siempre Rey eterno. Toda su creación está bajo su gobierno y sus leyes, pero cuando no le hemos entregado la vida, no lo sabemos. Y el que no sepamos las leyes de un país, aunque vivamos ahí, no quiere decir que no existan, pues fueron establecidas seguramente desde antes de que naciéramos. Así como el reino de Dios, pasa lo mismo. Todo está dentro de su gobierno, aunque ignoremos que existe. El gobierno de Dios, las leyes de Dios son perfectas y son eternas. Por eso leemos en la Biblia que dice, Dios no puede ser burlado. Como algunas personas se han acostumbrado a burlar las leyes del sistema de este mundo. En el reino de Dios no es así. Dios lo sabe todo, Él lo ve todo. Y lo más importante, Él ve las intenciones más profundas de nuestro corazón cuando hacemos algo. Así que una persona que está acostumbrada a ser corrupta, como la corrupción de este mundo, le será al principio muy difícil andar bajo el gobierno de Dios y de todo su sistema. Por eso la Biblia nos enseña que mayor es la gracia que la ley. Al pertenecer a Cristo ahora vivimos por gracia y Dios nos capacita para vivir en su gracia. La ley la dio Dios a su pueblo en la antigüedad para preparar a las personas para que entraran en su gracia al venir el Mesías. La ley de Dios nos enseña el pecado y al aprender lo que es pecado para Dios nos damos cuenta que sin Dios el ser humano no podrá jamás dejar de pecar. ¿Se dan cuenta que hemos nacido fallos y que necesitamos que Dios nos vuelva a hacer nacer de nuevo? Y tenemos que nacer de nuevo para que podamos alcanzar la santidad que se requiere para vivir eternamente con Dios. Eso nos muestra el Evangelio. El Evangelio muestra la bondad de Dios que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y que aun siendo merecedores, aun sin merecer nuestro perdón,
y el ser redimidos, Jesús fue nuestra redención. Y Papá Dios ahora nos adopta como hijos suyos, al igual que Jesús su Hijo. Cuando entendemos la gracia de Dios, creemos y entramos por la fe, plenamente convencidos y agradecidos por el regalo de Dios que fue y es su Hijo Jesucristo. Esto nos da convicción de la verdad. ¿Cómo es el reino de Dios? Respuesta: su reino es espiritual, porque Dios es espíritu y es vida. Al entrar en su reino, entramos en la presencia de Dios para siempre. Si desde que nacemos vemos que nuestro Padre es el ser más grande, generoso y poderoso de todo el universo, y que todo lo que pidamos nos lo puede dar, como niños imaginamos qué dicha tan grande tener un papá así. Tal vez hasta nos veamos egoístas pensando pedirle a Dios todas las cosas que creemos necesitar en esta vida. Pero al caminar en el reino de Dios, también nos damos cuenta que su reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Entonces nos damos cuenta que hay otras cosas más valiosas que obtener solo las cosas materiales. Las cosas que Dios da son espíritu y todas son eternas, mientras que las cosas de este mundo son temporales y son físicas, y que son tan solo añadiduras. Cuando obtenemos las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros, y por eso, cuando nuestro Padre Dios ve que nos enfocamos solo en obtener las cosas de este mundo, el Señor permite consecuencias para que aprendamos a conocer lo que verdaderamente es importante. Así es como aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo temporal y lo eterno, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así pasamos muchas pruebas y procesos necesarios para nuestro desarrollo y madurez en el reino de Dios. El camino de Cristo es uno solo y firme. Es un camino seguro, cuyo único puente nos ayuda al morir y cruzar el abismo con tranquilidad yendo al cielo. Algunos rechazan a Dios porque quieren irse en busca de sus propios planes. Creen saber lo que es mejor para su vida. Incluso muchos se enojan cuando les presentamos la voluntad de Dios, que es el Evangelio para toda la humanidad. Ellos ignoran que tal vez en su vida sea la única vez en que alguien les va a dar el Evangelio, y que si no lo creen o no lo aceptan, tal vez no haya otra oportunidad en su vida. La verdad es que al final de los tiempos, un día todos estaremos delante de Dios, y la diferencia será que unos serán para juicio de su vida en esta tierra y otros para saber las obras que se realizaron para Dios cuando estuvimos en vida. Otro punto a saber en esta promesa es que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. La Biblia nos enseña que la justicia de Dios es Cristo. Jesucristo es nuestra justicia. Esto quiere decir que para poder vivir eternamente con Dios, todo ser humano debe de pasar por la justicia de Cristo. Y su justicia fue ejecutada en la cruz del Calvario. Él nos justificó delante de Dios para poder ahora ser redimidos. La justicia de Dios debe de hacerla Dios en nuestra vida. Por eso dice la Biblia: mía es la venganza, yo daré el pago. Esto quiere decir que toda injusticia que cometan con nosotros debemos entregársela a Dios. Por eso, un hijo de Dios no es vengativo. Todo asunto lo entregamos a Dios para que Él lo juzgue y lo resuelva. Tampoco nosotros debemos de causar daño a nada ni a nadie, porque como Dios es justo, Él permitirá que pasemos por las consecuencias de nuestros errores, sean hechos consciente o inconscientemente. Y desde luego, el daño que se hace conscientemente es más grave que el daño que se hace inconscientemente. Pero todo cuenta. Se ajusta desde esta tierra para los hijos de Dios.
pero tenemos una salvación de las transgresiones como hijos de Dios, nos dice el apóstol Juan. En su primer carta, es primera de Juan capítulo 2:1, dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto quiere decir que si pecamos, vayamos a Dios en oración, confesemos nuestros pecados, explicándole todo lo que pasó y por qué actuamos así. Esto es muy importante para que Dios nos lo quite. Él es el que quita los pecados. Si no confesamos a Dios nuestros pecados, estos nos harán mucho daño. Recordemos que el pecado es sumamente contagioso, corrosivo, nos causa daño, nos enferma, nos puede enloquecer y hasta llegar a matar. Por eso es muy importante confesar a Dios nuestros pecados. Tampoco debemos de quedarnos con la culpa de haber pecado. La culpa también es pecado delante de Dios. Cuando ya nos hemos arrepentido y ya le hemos entregado nuestro pecado al Señor, debemos quitarnos la culpa. Si nos quedamos con la culpa, pecamos por hacernos más sabios y buenos que Dios. Si Dios ya nos perdonó, hay que aceptarlo y darle gracias. Al recordar los pecados, hay que estar agradecidos eternamente con Dios por habernos perdonado. No quedarnos con la culpa haciendo a Dios mentiroso, como si no tuviera poder para perdonarnos. Y ahí radica nuestro pecado, si guardamos la culpa. Además de que el diablo vendrá y martirizará recordando nuestros pecados por guardar culpas. Si no, tranquilamente podemos decirle: vete, no me molestes más, Dios ya me perdonó. Por eso no lo debemos ni de hacer ni de guardar el pecado. Hay que sacarlo como la basura diariamente fuera de nuestra vida. Esto se logra orando diariamente y atentos por si el Espíritu Santo redarguye de algo que hayamos cometido sin querer. Solo hay que pedirle al Padre: perdóname, Señor, porque pensé esto y dije esto, o porque hice esto otro. Nunca tratemos de engañar a Dios contando, o más bien inventando, la versión de los hechos. Y tampoco, si alguien nos hiciera daño y Dios lo disciplina, no nos burlemos de lo mal que le esté pasando. Eso hace enfurecer a Dios y puede quitar la disciplina del otro y ponerla sobre nosotros, para que aprendamos a no permitir maldad en nuestro corazón. El reino de Dios también es paz. La Biblia dice que no es una paz como la que el mundo nos da. La paz de Dios es tan hermosa que aunque estemos en un problema o una crisis o tempestad en nuestra vida, en nuestro interior, en el corazón donde mora Dios con nosotros, ahí está Él con un remanso de paz. Físicamente, si pudiéramos describir la paz de Dios, se vería como que a nuestro alrededor hay una gran tempestad, como si existiera un ciclón, pero sobre nosotros, y en nosotros hay paz. Es como si estuviéramos en el ojo del huracán, con silencio y con paz. Por eso Dios nos anima a buscarlo en todo tiempo, incluso en tiempos de crisis y muchas dificultades, para que aprendamos a esperar en Él y para que resuelva nuestros problemas. Eso al principio es muy difícil, porque cuando entramos en problemas estamos acostumbrados en automático a buscar soluciones. Estamos acostumbrados en este mundo a ser autosuficientes y no depender de nadie. Pero ahora en el reino de Dios debemos aprender a depender de Dios, a obedecer las instrucciones, a conocer sus leyes y a buscar su consejo y su ayuda. También hay que acostumbrarnos a que hay asuntos que tal vez tarden años en resolverse, pero la mejor solución siempre la tiene Dios, porque será una solución permanente y de beneficio para que aprendamos carácter y tal vez desarrollemos paciencia.
El gozo del Señor en el reino de Dios no es una felicidad como el mundo. Dicen que la felicidad del mundo es hacer lo que uno quiera cuando uno quiera. Esto está basado totalmente en el egocentrismo, es decir, la carne, y esto es temporal. Está condicionado según le vaya, porque la felicidad del mundo es más bien emocional. Por ejemplo, si yo deseo una cosa, no seré feliz hasta que la tenga. Pero el gozo del Señor no es una emoción. El gozo del Señor es espiritual. Y esto en nuestro interior produce un contentamiento celestial, que aunque tengamos o no tengamos lo que deseamos, o no recibamos lo que pensamos, pero en nuestro interior estamos contentos y en paz con lo que sí tenemos. Cuando no hemos aprendido a vivir por el Espíritu, el enemigo sí podrá venir a robarnos nuestro gozo, pero no por no haber aprendido a defender nuestro contentamiento y por no habernos ubicado en las emociones y no en el espíritu. Esto que Dios nos da, tanto como la justicia, la paz y el gozo, la fe, forman el reino de Dios y se vive en ello por cuestión de madurez de carácter espiritual. Dios ya nos dio su reino con Cristo, y no solo eso, sino también nos da de su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir con Él y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Pero todo esto se va desarrollando poco a poco hasta alcanzar la estatura de Cristo. Muchas veces las personas piensan que el crecimiento espiritual solo se da en las congregaciones, y esto no es verdad. Sería como querer meter a Dios en un sistema de creencias humanas o en una caja. Dios es soberano y en Él hay libertad y nos ha dado libertad. El Señor puede y trabaja con todo hijo de muchas y diferentes maneras. Recordemos a Martín Lutero, que sus padres del seminario le prohibieron entender más de lo que en aquella época se podía entender acerca de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero como Martín no podía dejar de tener revelaciones de lo que la Biblia decía en diferentes tópicos, muchos de los grandes mártires tuvieron que levantarse en contra de las corrientes religiosas de su tiempo por marcar el camino a la nueva forma y manera como Dios quería conducir a su pueblo. Lo más importante es tener una relación personal con Dios y que nuestra relación sea tan estrecha que entendamos ciertamente su perfecta voluntad, y para eso hay que conocer la Biblia. Saber qué dice Dios en los diferentes tópicos de obediencia, y la obra de santificación la hace el Señor y no los hombres en cada uno de sus hijos. Hay que exponernos a la luz que es Cristo a través de su palabra diariamente y permitir que el Señor establezca y describa cada argumento como Él lo crea necesario. Esto no es fácil porque las personas estamos muy acostumbradas a hacer religiones. Nos gusta que todo sea uniforme y estático, que no haga movimiento, que no nos desacomoden, que no nos quiten nuestro confort. Nos acomodamos en un lugar y no queremos que nadie nos mueva. Pero la vida en el espíritu es movimiento. Por eso dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está en Juan capítulo 3, versículo 8. Así es el proceso de nacer de nuevo. Es algo que se puede ver sus efectos en las personas, pero no se puede entender cuando comienza ni cómo se desarrolla. Lo que sí sabemos es que el Señor está creando algo especial y único en el interior de las personas. Por eso necesita mucho movimiento y situaciones en su vida que muchos no las pueden comprender. Hasta que el proyecto de Dios sea completado y este instrumento de Dios estará listo para ser usado para la gloria de Dios. Pero muchas veces las personas quieren hacer otros maestros
de esas personas que Dios ha puesto en sus manos para que los cuiden. Y es muy peligroso querer o hacer lo que el Espíritu Santo debe de hacer. Muchas veces queremos ayudarle al Espíritu Santo y lo único que hacemos es retrasar la obra. El Señor quiere modelar el corazón de cada hijo conforme al plan divino que Él tiene y que interviene en estos procesos. El que interviene en estos procesos más bien está estorbando al plan de Dios. El Señor es extremadamente creativo y quien como Él no lo hay. Él dará rasgos únicos a cada persona. Y ahora la última promesa que Dios nos da para este video es de la provisión también, y es la provisión de nuestras necesidades. Está en Mateo capítulo 7, versículo 11, que dice lo siguiente: Si usted, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero debemos humillarnos delante de Él y pedirle que nos revele cuando lleguemos a la puerta del corazón de Dios mediante la oración y acción de gracias. Entonces Él se la abrirá a usted. Las bendiciones más grandes que podemos recibir no son materiales, son las bendiciones de su amor infinito y su cuidado tierno para nosotros. Él se deleita en saturarnos de cosas buenas, pero debemos presentarle nuestras peticiones. Y si queremos en la vida ser tratados bondadosamente, debemos también tratar a los demás con bondad. Si queremos que nos den el beneficio de la duda, debemos igualmente dar a otros el beneficio de la duda. Si queremos cosas buenas para nosotros, debemos de querer también cosas buenas para los demás. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta aquí sería: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Respuesta: la voluntad de Dios, el Padre, es que tengamos fe y que le creamos a su Hijo Jesucristo. Él es la única respuesta. La obediencia voluntaria es la única respuesta en el sello distintivo de quienes han venido realmente al conocimiento de Dios, al verdadero conocimiento de la fe en Jesucristo. Ellos obedecen no porque quieran ganarse el favor de Dios, sino porque se deleitan en ya haberlo recibido. La obediencia a Dios crea un sentimiento firme para vivir la vida cristiana. Aquellos que obedecen por amor a Jesús edifican una vida sólida, firme, resistente, como una casa sobre la roca. Podrán ser golpeados por tormentas terribles, pero nunca serán destruidos, porque su casa y su vida están construidos sobre la roca que es Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por suplir todas nuestras necesidades. Por favor, ayúdanos para ponerlas por obra y que tu voluntad sea hecha como en el cielo, aquí en la tierra. Cada día, Señor, cada mandamiento. Sabemos que todo nos lo has dado para nuestro bien y que todo edifica una vida buena y sólida. Gracias por enseñarnos a vivir en tu reino y disfrutar tu justicia, tu paz, tu gozo. Ayúdanos, por favor, a vivir de acuerdo a tus enseñanzas y ser una bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, chicos hermosos. Y bueno, no me puedo despedir sin antes dar la oportunidad. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo y le gustaría en este momento entregarla, por favor, esta oración hágala conmigo. Dígale al Señor Jesús esto: Señor Jesús, yo te necesito. Por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti. Por favor, ven a mi corazón y quédate conmigo. Yo creo que tú en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados
y por tu muerte y tu resurrección, yo ahora he sido perdonado. Muchas gracias, Señor Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y no lo borres jamás. Gracias. Si usted hizo esta pequeña oración y sencilla, yo lo felicito, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted ha confesado que cree en el Señor y el Señor nos dice que Él nos ha salvado. Ahora permítame orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de nuestra vida, así como nos lo has prometido. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos y si Dios quiere, les hablaré luego.